Buen día, hermanos. Antes de iniciar, damos gracias a Dios porque Linda, por los que sabían, estaba con malestares, estaba con dolores, no podía moverse y Dios la trajo hoy y damos gracias a Dios por eso, porque grande es su fidelidad y para siempre es su misericordia. Y sea cualquier circunstancia podemos ver el amor de Dios, ¿no? Sin embargo, todavía no está al 100. Dios la trajo, pero todavía no está al 100. Sigan orando por ella, por favor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su iglesia, gracias por Cristo, gracias por su Espíritu Santo, Señor. Clamamos que su Santo Espíritu sea con nosotros y que obre esta mañana y que transforme los corazones que así usted lo ha decidido, Señor. Suplicamos que su pueblo pueda estar atento y que su pueblo pueda estar deseoso de escuchar su palabra y su voluntad, Señor, y al mismo tiempo que sea desafiado para vivir para su gloria, Señor. Se lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Samsung o iPhone, Pepsi o Coca. Nos ponemos más intensos, Chivas o América. Pero vamos a meterle un poco más, Prián o Morena. Ah. Y para los que son más jóvenes y quieren saber de geopolítica, judíos o palestinos. El mundo está dividido. El mundo está dividido y es probable que con alguna de estas preguntas te provocó algo. Puede ser risa, después puede ser un poco de más seriedad y después pudo haber sido molestia y después pudo haber sido indignación. Bueno, este es un diagnóstico muy claro y muy fácil de ver de una de las características de la condición del ser humano, el pecado y la división. La enemistad en este mundo es una realidad que permea todas las esferas de la vida que experimentamos. El problema es que solemos expresar nuestro pecado cuando alguien piensa distinto a mí. Si no estás del mismo mando, entonces ¿cómo estás? En mi contra. Eres mi enemigo. No te soporto. Aléjate. Y entonces vemos la división. La molestia puede provocar una discusión interna, una mirada con una ceja, o puede provocar una palabra de desdén, o puede provocar una ofensa abierta, o puede provocar un golpe. Hijos de Caín. Esta es la expresión. ¿Recuerdan a Caín? ¿Adoras a Dios en los términos de Dios o no adoras a Dios en los términos de Dios? ¿Lo haces con fe o lo haces sin fe? Y si lo haces sin fe y Dios mira con desagrado, entonces Caín voltea a ver a Abel y dice, te mato. Porque cuando veo que tienes algo que yo no puedo tener y que yo no he conseguido, te veo como un obstáculo. Ese es el punto de la división, hermanos. Puede que lo consideres extremo, Manuel, solamente me enojo. A ver, yo voy de cierto partido político, yo tengo cierta ideología, no es para tanto, sí es para tanto. En el conflicto las personas se miran como un estorbo a sus planes, un estorbo a sus deseos, un estorbo a sus propósitos. Y la reacción extrema ante esta división es, si me estorbas, te elimino. Porque a los estorbos se les elimina. Dejo la amistad, salgo de este matrimonio, me cambio de iglesia, me cambio de ciudad, me cambio de trabajo, me separo de, Es un estorbo. Estorbas a mis propósitos. Manuel, yo no soy así, no soy tan intenso como tú lo estás poniendo, creo que exageras un poco. Bueno, este desprecio o esta separación se empieza a manifestar así. Primero, hay un malestar interno. Ahí viene el Manuel. Siempre provoco esa reacción, generalmente. Es mi primera impresión.
Pero después, como no quieren tener problemas, dicen, vamos a hacer como que no lo vemos, ¿no? Y cuando no pueden no verme, entonces hay hostilidad, hay repudio. Y entonces la división se marca. Yo no sé en qué áreas de tu vida tú tengas divisiones, pleitos. Yo no sé en qué áreas de tu vida tú estés viendo a personas como estorbos a tus propósitos, tus deseos y tus planes. Pero deberías de estar cuidando cómo estás manifestando esta división. Y deberías de estar viendo cómo, si no dentro de ti se está germinando un Caín que va a crecer poco a poco. Y que tal vez ese Caín ya está diciéndote, divórciate, déjalo, abandona, salte de esto, no vale la pena, piensa en ti. Bueno, esta mañana me gustaría hablarte sobre el recorrido espiritual de los gentiles según el Evangelio. Así es que vamos a iniciar este sermón leyendo Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Cuál es el camino que tienen los gentiles con relación a Dios? Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, recordad pues. No me quiero detener mucho. Pero el libro de Levítico dice que cuando ustedes adoren a Dios y cuando ustedes estén en la tierra y cuando ustedes estén viviendo con las bendiciones de Dios, acuérdate de dónde te sacó Dios. Acuérdate dónde estabas. Acuérdate cómo vivías. Eras esclavo, estabas sometido, abusaban de ti. Pero ahora Dios te trajo y te bendijo y te colmó de bendiciones. Y Pablo pareciera que tomara ese mismo y dice, recuerden. Recuerda pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Pablo inicia hablando las verdades. La iglesia de Éfeso era una iglesia mayoritariamente gentil. Había personas griegas que eran filósofos y estaban orgullosos de haber conquistado al mundo y haber helenizado el mundo. Había romanos que estaban orgullosos porque ellos habían sometido al mundo con poder y con gloria. Y estaban los judíos, los más despreciados, pero los que tenían al Dios verdadero. Cada uno tenía su posición y cada uno decía, yo soy mejor que tú. Porque la división eso es lo que hace, compara. Y eso es lo que inicia Pablo diciendo, ustedes los gentiles eran incircuncisos y ustedes los judíos eran circuncidados. Y hermanos, cuando se habla en estos términos, eran de desprecio. Por un lado, los gentiles hablaban de la circuncisión como una mutilación innecesaria. Ridiculizaban a los judíos y los trataban como bárbaros por hacerlo. Consideraban que era una deformación en el cuerpo y era una ofensa a la estética de que los griegos tenían en aquel momento. Pero qué bárbaro eres un salvaje. ¿Cómo es posible que hagas eso? Por el otro lado, los judíos veían a los incircuncisos y escuchaban a David. ¿Se acuerdan cuando David fue enfrente de Goliat y se preguntó, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David lo dijo como una cuestión de desprecio. Este incircunciso no está bajo el pacto de Abraham. Este incircunciso no conoce las promesas de Dios. Este incircunciso es terrible. Y entonces las etiquetas se ponían para menospreciar al otro. Eres de izquierda, eres derecha, eres fifí, eres changoleón, ¿no? Como sea, de una o de otra manera, pero hay desprecio. Eres pobre, eres tonto. Y Pablo dice, ustedes estaban así.
Y es muy interesante porque a los gentiles les dice, ustedes eran incircuncisos, ustedes no estaban bajo la promesa de Dios. Pero Pablo le dice a los judíos, ustedes son los circuncidados. Y luego viene una frase, vean lo que dice el texto. ¿Cómo dice? Hecha por mano en la carne, por manos en la carne. Es interesante, si tú lees el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento vas a encontrar ciertas confrontaciones que hacían los profetas y decían, ustedes tallan la madera y la piedra y después se hincan y la adoran. Ustedes adoran a ídolos que son falsos, hechos con sus propias manos. Y después se hincan y les postran y les piden bendiciones. Y Pablo ahora le está diciendo a los judíos, ustedes se están gloriando en una circuncisión, en una operación hecha por hombres, con manos, en lo superficial. Así es que Pablo a ambos les dice, incircuncisos y circuncisos están mal. Pero después de eso, Pablo pasa a mencionarle a los gentiles la realidad espiritual en la que se encontraban. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5 dice que son israelitas quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria de los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procedía el Cristo, y el Cristo no era un nombre, era un título. El título de un Mesías, de un Redentor, de aquel que los iba a salvar. A los judíos, dice Pablo, se les dio la ley, los pactos, el culto, las promesas, el Redentor. Cuando nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, Dios hace una distinción. Dios toma a un hombre de Ur de los Caldeos, a un anciano con una esposa estéril, los llama y de ellos se hace un pueblo, de un anciano y de una mujer estéril. Dios se hace un pueblo y este pueblo entra en relación con él y le dice, yo te voy a amar, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios y vamos a tener una relación de intimidad. Vamos a tener una relación con que ningún otro pueblo en toda la tierra va a tener la misma relación que tú tienes conmigo, porque tú eres mi pueblo. Y te voy a amar como la niña de mis ojos, y te voy a amar como mi tesoro, y tú vas a ser mi pueblo y siempre voy a estar para ti. ¿Y el corazón de los judíos qué dijo? Es que soy mucha pieza. Y empezó a creer que merecía las bendiciones. Y a los gentiles les dice Pablo que ellos tenían ausencia o carencia de 5 elementos. Inicia diciendo sin Cristo. Ya con eso es contundente. No tiene redentor. No tiene redentor. Ustedes los gentiles no tienen redentor, pero después dice, no tiene ciudadanía. Sin ciudadanía, es decir, no participabas del reino de Dios, no participabas del orden establecido por Dios. Dios no manifestaba su gloria a través de ti. Porque el reino de Dios tiene que ver con que un pueblo elegido, amado, sustentado, va a manifestar la gloria de Dios. Pues los gentiles no pertenecían a este pueblo en ese momento. Deuteronomio capítulo 33, versículo 36 al 39 dice así, y quiero que vean esto. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Por eso Israel habita confiado. La fuente de Jacob habita separada de la tierra del grano y del mosto. Sus cielos también destilan rocío. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y es espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú hollarás sus lugares altos.
Y entonces los israelitas decían, ay, 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 yo soy el mero pueblo de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a hablar sobre algo que algunos cristianos entienden. Tal vez en Facebook o en las redes sociales te han salido videos en donde dice bendice a Israel y ora por Israel y proclama y citan un versículo de Génesis que dice al que bendiga a mi pueblo yo lo voy a bendecir y al que maldiga a mi pueblo yo lo voy a maldecir. Y las personas piensan, entonces vamos a apoyar a Israel, entonces vamos a decir que todo lo que está bien con Israel y como Él es el pueblo de Dios y Él es el elegido de Dios, pues entonces yo debo de pegarme a Israel. Pues no. Y ahorita voy a explicar por qué. Sin embargo, aquí Pablo dice, ustedes no pertenecían a esa nación, ustedes no pertenecían a los pactos que Dios hizo con él, ¿sí? Dios hizo un pacto con Abraham y luego con Isaac, su hijo, y luego con Jacob, su nieto. Y entonces el nombre de Dios para el pueblo de Israel, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de aquellos de donde vienes. Y el pueblo de Israel entra, al final de Génesis, entra con un grupo de 70 personas más o menos a Egipto. Y cuando entra a Egipto, con el tiempo se muere José, se olvidan de Dios y caen en esclavitud. Pero Dios se acuerda de su pacto. Y Dios es fiel a su pacto. Y va y los rescata. El pacto y las promesas le pertenecen a Israel en ese sentido. El Antiguo Testamento es lo que nos deja una relación íntima, personal, cercana, de amor, de cuidado, de providencia. Jeremías capítulo 24, versículo 7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. No solamente físicamente, no solamente estarán en mi presencia físicamente en una tierra, sino su corazón será entregado a mí. Ese era el plan de Dios. Esa era la relación que Dios iba a tener con su pueblo. Y después Pablo dice dos cosas que parecieran como si fueran los clavos que remachan en el ataúd de los gentiles. Sin esperanza y sin Dios. No tenías al Mesías, no tenías los pactos, no tenías la promesa, no tenías la esperanza y no tenías a Dios. Y voy a hablar de dos aspectos con esto. Cuando se habla de sin esperanza, los judíos veían la historia, su historia, como una línea. Es decir, ellos veían un encuentro con Dios y ellos veían la provisión de Dios que estaba apuntando hacia la venida del Redentor. Estamos avanzando, estamos yendo hacia algún lugar. Hay esperanza porque a pesar de que estamos siendo invadidos, a pesar de que estamos siendo sometidos a destierro, va a venir el Redentor. Cada día que avanza es un día menos para que Él venga. Y esa es una de las cosas, mi hija está estudiando, y es una de las cosas que nos decimos, un día menos, un día menos. Y la esperanza que nos da y el consuelo que nos da es que hoy avanzamos un día más hacia algo, y ese algo es el encuentro. Bueno, pues los judíos veían la historia así, veían la historia lineal que estaba dirigiéndose hacia algún lugar. Todo sufrimiento, toda circunstancia, todo dolor, toda situación que ellos estaban esperando, decían, el Redentor viene, el Mesías se acerca, estamos más cerca que antes. Pero los gentiles veían la historia como un círculo. Los gentiles veían como la historia como un círculo. Y aquí te voy a decir la experiencia. ¿Te ha pasado que te has esforzado por algo, te has esforzado por algo, te has esforzado por algo? Llegas a ese algo y en lugar de decir, sí, lo logré, dices, está horrible, dice el pingüino de Madagascar. Es igual. Y entonces las personas que viven sin esperanza están viviendo como, es solo un ciclo.
Y mañana va a salir el sol y luego se va a ocultar el sol y yo voy a trabajar y yo voy a enfocarme y yo me voy a callar y yo me voy a dormir y al otro día me voy a levantar y voy a trabajar y me voy a callar y me voy a morir y no va a pasar nada. Porque mi vida no tiene sentido, porque mi existencia no tiene sentido, porque no importa cuánto dinero yo gane, al final de cuentas me voy a morir. ¿Y qué me voy a llevar? Nada. Y entonces las personas entran a un concepto nihilista, entran a un concepto en donde ya no les importa nada. Y si viene o si va, no me interesa. Y si sube o si baja, no me importa. Solamente estoy tratando de aguantar hasta el día que me muera. Sin esperanza. Al final de cuentas ven ellos esto como un ciclo interminable en donde llegamos al absurdo. Y si tú te has sentido así o tú te sientes así, deberías de leer el libro de Eclesiastés. Porque el libro de Eclesiastés, eso es lo que nos dice. El libro de Eclesiastés nos dice que el hombre es como aquel que se levanta y está persiguiendo la neblina. No me deja ver, pero tampoco la alcanzo. Y entonces hay una decepción de la vida. Quería ir a Europa, pero ya conozco Europa, no importa. Quería ir a China, pero ya conozco China, no importa. Quería casarme, pero ¡ay! Quería tener hijos y santo Dios no sabía qué quería, ¿no? Y yo quería, y cuando llegué fue una decepción, sin esperanza. Puedes probar el café, puedes probar la comida más deliciosa y vas a decir, ¿y? Pues la gente sin Dios estaba así, sin esperanza. Veían entonces la historia como algo circular que no iba hacia un lado y esforzarse o hacer o alcanzar no vale la pena. Si esta mañana tú estás así, o si esta mañana tú consideras que has vivido esa experiencia, escucha lo que viene del mensaje. La siguiente parte es muy dolorosa, porque dice que estaba sin esperanza, pero también estaban sin Dios. Y pensando en esto, no está hablando de la ausencia de religión. El corazón es idólatra. Y de hecho, esta podría ser una buena explicación sobre las religiones del mundo. Manuel, tú que estudiaste teología, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Por la decepción. Y lo explico así. Todo corazón tiene una devoción, quiere ejercer una fe. Y entonces se anda arrodillando y anda adorando cualquier cosa, lo que sea. Pero luego viene una nueva religión, una nueva creencia, una nueva filosofía y la gente dice, ok, y se levanta y va y adora otra cosa, y luego adora otra cosa, y luego adora otra cosa. No es ausencia de devoción, no es ausencia de fe el no tener Dios. No es que seas ateo, porque aún el ateo se quiere elegir él mismo como su propio Dios. Yo determino lo que está bien y lo que está mal. Yo digo cómo son las cosas. Aquí el que manda soy yo, no Dios. Todos los ritos nos llevan entonces a una decepción. Y lo voy a poner así, y no sé si te ha pasado. Entonces tú practicas los ritos, entonces tú tratas de cumplir con las reglas, entonces tú tratas de hacer todas las cosas y estás clamando a ese Dios falso y estás diciendo, por favor ayúdame, por favor ayúdame, por favor ayúdame. Y lo terrible de esto no es la devoción falsa, sino el sepulcral silencio del otro lado. No hay Dios que te conteste, no hay Dios que te escuche, no hay quien provea de manera milagrosa para ti, porque Dios no está contigo. Sin esperanza y sin Dios. Busco, hago, adoro y hay silencio, y hay vacío, y hay decepción. ¿Y entonces qué hago? Busco, adoro y hago, y hay decepción.
Y busco otra, y otra, y otra, y otra, porque todos los dioses falsos ofrecen mucho, pero no dan nada. Solo decepción, dolor y silencio sepulcral. Bueno, ahí estábamos tú y yo. Y si tú todavía sigues ahí, sin esperanza y sin Dios, lo que sigue del sermón es crucial para tu vida, no solamente para las circunstancias que estás viviendo ahora, sino para la eternidad. Versículo 13 en adelante. Pero ahora, ya arriba en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y ahora dice, pero ahora en Cristo. Y ese pero marca el rumbo, marca un rumbo diferente, pero ahora en Cristo. Estaba sin esperanza, sin Dios, sin los pactos, la presencia de Dios no estaba contigo, tú no eras pueblo de Dios, tú no eras judío. Pero ahora, en Cristo Jesús, que era lo que decía Paco en la mañana, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos acercó a Dios? Y entonces me quiero detener un momentito porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos una de las expresiones más gloriosas en el Éxodo. Ya les dije que el pueblo de Israel llegó a Egipto y Dios viene porque se acuerda de su pacto y dice, ahí están las plagas. Y si no has leído la Biblia, tal vez viste la película, lee la Biblia mejor. Pero están las plagas, pero las plagas no es el clímax del libro. Hay un clímax mucho más grande en eso, que es la ley. Dios le dice a su pueblo, ya te he rescatado, has sido adoptado, ahora tú eres mi hijo y estas son las reglas de casa. Así es como se vive en casa y así es como se honra al Padre. Era una cuestión de amor, era una cuestión de filiación. Ahora que eres mi hijo, tú tienes que vivir de esta manera. Pero ese no es el clímax de Éxodo. El clímax de Éxodo está en el capítulo 40, versículo 34 al 37. Entonces la nube cubrió, y entonces Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, ven, te voy a decir cómo debes de hacer el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo, Señor? El tabernáculo va a ser una tienda en donde la gloria de Dios se va a posar en medio de su pueblo. Y cuando la gloria de Dios se pose en esa tienda, tú no puedes entrar porque vas a caer muerto. Y este es el clímax de un pueblo que estaba esclavizado, sometido en idolatría, de un pueblo que estaba sin esperanza y sin Dios. Es librado, es llevado como hijo a casa y ahora Dios en medio de su pueblo se posa. Y dice el Éxodo, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y este es el momento glorioso del Éxodo. Dios en medio de su pueblo. Dios tabernaculando, Dios habitando en medio de su pueblo. Los que estaban lejanos han sido cercados por Dios. Y Dios se ha sentado en medio de ellos y Dios va dirigiendo. Porque cuando se levantaba la nube, ellos caminaban y cuando se quedaba la nube, ellos se quedaban ahí. Dios era el que dirigía. Esto es importante por lo que voy a decir más adelante. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano, tan cerca de ella como el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Porque nuestro Dios está cerca, no está lejos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos
como toda la ley que hoy pongo delante de vosotros, la cercanía y la lejanía no son un concepto que Pablo se está inventando en ese momento. La cercanía y la lejanía tenían que ver con el Antiguo Testamento y con cómo Dios venía en medio de su pueblo y se posaba en medio de su pueblo. Después del Éxodo, David quiere construir un templo, Dios le dice no, y entonces lo construye Salomón, y lean el capítulo 7 de Segundo de Crónicas, cómo Salomón ora por el templo. Señor, tu gloria, ¿qué templo hay que pueda sostener tu gloria? En donde tú puedas caber. Si la tierra completa es el estrado de tus pies. Pero Señor, con humildad venimos y clamamos que hagas tu presencia aquí. Porque ningún templo puede contener la gloria de Dios. Y entonces, hermanos, tenemos que entender lo que dice el versículo 15 y 16. ¿Cómo logró esto Dios? ¿Cómo logra reconciliar Dios? ¿Y cómo logra Dios, los que estaban lejos, estar cerca a través de Jesucristo? Pero ahora en Cristo, los que estaban lejos son acercados por la sangre de Cristo. Sangre implica sacrificio, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hizo? En el templo había literalmente una barda de 1.35 o 1.50, más o menos. Y esa barda tenía letreros y decía, todo aquel gentil que pase de este lugar es culpable de su propia muerte. O sea, te voy a matar, pero es tu culpa. Y aquel gentil que pasara de eso, lo mataban. Porque había una división, una barrera entre judíos y gentiles. Porque el desprecio era entre judíos y gentiles. Porque los judíos se ensalzaron en su soberbia y decían, no, es que nosotros somos mucha pieza, por eso Dios nos ama tanto. Nosotros sí tenemos al Dios verdadero, no ustedes. Pero dice el versículo 14, Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hizo? Primera palabra, aboliendo. Es decir, haciendo ineficaz, cumpliendo en su carne la enemistad de la ley y de los mandamientos expresados por las ordenanzas. Y a esto se le conoce como justicia activa y justicia pasiva. Para que Cristo pueda salvarnos del pecado, Él tenía que, primero, cumplir todos los días de su vida, desde la mañana hasta la noche, todo el tiempo, de manera perfecta, los 10 mandamientos. De manera activa, Él tenía que estar haciendo la voluntad de Dios y no falló ni un solo día en ninguno de los mandamientos. Pero por el otro lado, en el día planeado, en el tiempo preciso, iba a ser traicionado, iba a ser enjuiciado injustamente, iba a ser crucificado. Crucificado por sus pecados, no porque Él no tenía pecados, crucificado por nuestros pecados. Y entonces Cristo, derramando su sangre y moliendo su cuerpo por nosotros, alcanza la justicia para que nosotros seamos librados de la ley. ¿Necesitamos aprender hebreo? ¿Necesitamos no comer carne de puerco? ¿Necesitamos estar sometidos a la circuncisión y a todos los ritos del Antiguo Testamento? ¡No! ¿Por qué? Porque todo eso era un anuncio que viene a ser cumplido en Cristo Jesús. Yo no soy judío y yo no necesito ser judío, porque Cristo, el Mesías, el Salvador, no solamente ha venido, sino que ha muerto y me ha salvado. Y en su muerte y en su resurrección me garantiza que yo también voy a ser resucitado cuando muera. Segunda palabra, dice, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y este nuevo hombre, hermanos, tenemos que verlo como algo radicalmente distinto. O sea que Dios puede perdonar hasta los chilangos, hasta los chilangos. O sea que no importa.
Ahora puedo acercarme cuando sea a través de Cristo. Sí, ya no importan las etnias, ya no importan las nacionalidades, ya no importa la clase social, ya no importan los estudios que tengas, ya no importa absolutamente nada, sino que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Como que Él murió por tus pecados y te salvó en esa cruz. Y si tú crees, entonces pasas a ser una nueva humanidad. Y aquí quiero que piensen en esto, hermanos. Cuando se habla de una nueva humanidad, está hablando que deberíamos de estar por encima del América Chivas, del Samsung y del iPhone, de los chilangos y los cholleros, de que sea todo mejor en Sinaloa. Deberíamos de superar toda distinción que nos marca aquí y ahora si somos cristianos. Si somos de Cristo. Cristo y la gloria de Cristo y la obra de Cristo lo sobrepasa todo. Y entonces pueden decir, ay, ese Manuel, no veo la cara, me molesta su cara, ¿no? Me ofende su cara. Pero es cristiano. Pero ha creído en Cristo. Y es mi hermano. Y a pesar de las distinciones que podamos tener en la experiencia de este mundo, Cristo lo sobrepasa todo. En Cristo hace una nueva humanidad y, señoras y señores, la nueva humanidad está sentada en estas sillas. Aquellos que creen en Jesucristo son una nueva humanidad y esta nueva humanidad tiene un propósito totalmente distinto. Y entonces dice Pablo, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte de ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Si tú has visto esos videos en donde dicen, bendice a Israel porque Israel es al que bendiga, yo lo bendeciré, y al que maldiga, yo lo maldeciré, se quedaron en el Antiguo Testamento. Te tengo una excelente noticia, una noticia que lo cambia todo. Cristo ya vino. Y ahora no importa si eres judío o eres gentil. En Cristo tienes entrada al Padre. En Cristo tienes, y aquí viene, prepárense, en Cristo tú eres morada de Dios. Hermanos, ya no estamos hablando de que Dios venía a un tabernáculo y que se posaba, sino que ahora en Cristo el Espíritu Santo es el sello de nuestras almas y está con nosotros de día y de noche. Dios mismo como sello de nuestra salvación. Pasan los que están lejos y pasan los que están cerca, dice el Señor, yo los sanaré, en Isaías 57, 19. Y quiero pasar a la última parte, ya voy a acabar. ¿Qué vienes a hacer ahora en Cristo? ¿Qué vienes a hacer ahora en Cristo? Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos. Antes no tenías ciudadanía y dice, bueno, ya vas a ser ciudadano judío. No, vas a ser ciudadano de los santos. Es decir, la cuestión étnica de los judíos queda opacada con la gloria de la santidad obrada por el Espíritu Santo en los creyentes. Eres ciudadano celestial. Y decía Alejandro en semanas anteriores, hablando sobre el cielo, decía eso, porque nuestra verdadera ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Y a veces nos aferramos a esta ciudadanía como si fuera el todo de la vida y el todo de la existencia eterna. Así es que tú no pertenecías al reino de Dios, tú no podías manifestar la gloria de Dios, tú no podías proclamar la gloria de Dios, pero en Cristo, si crees que te amó y te perdonó en la cruz, entonces tú eres conciudadano de los santos. Y de una manera similar, pero algo más cordial o algo más amoroso o algo más entrañable, dice, ¿y sois familia de los judíos? No, sois familia de Dios. Y aquí Pablo empieza a encarrilar su argumento para llevarlo al clímax
de lo que Cristo ha hecho con su pueblo redimido. Sois familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento prometido ha sido cumplido en Jesucristo y esa es la proclamación de los apóstoles. Y quiero aclarar que los apóstoles son los que anduvieron con Jesús, los que fueron testigos de la resurrección y los que fueron enseñados por Cristo mismo, no los charlatanes que se están autoproclamando apóstoles o profetas. Los apóstoles y los profetas son los que pusieron el fundamento, que es la Escritura. Y es a partir de la Escritura que nosotros podemos tener una fe constante, una fe definida, una fe que nos enseña a nosotros y no que nosotros le enseñamos a ella. Y es parte de lo que decía Paco hoy en la mañana. Pero, hermanos, la sola Escritura no necesita nuestra interpretación. La sola Escritura se interpreta a sí misma. Por eso puedes estar completamente en paz de que lo que se enseña desde la Escritura, sometiéndose a la Escritura, es palabra de Dios. Porque no es nuestra enseñanza, no son nuestras imaginaciones, no son los sueños que el Espíritu me está dando ahorita. Somos familia de Dios, fundamentados en un conocimiento verdadero en los profetas y en los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. ¿Y se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento se posaba la gloria de Dios y se detenían y se levantaba la gloria de Dios y andaban? Pues ahora Cristo, como la piedra angular, no solamente es el fundamento, sino que a partir de él se construye de manera correcta la iglesia. La iglesia no es de los pastores, la iglesia no es de los ancianos, la iglesia es de Cristo y solo de Cristo. Los pastores y ancianos son siervos de Dios, como los creyentes son siervos de Dios. Cada quien en una parte del cuerpo, y eso es lo que dice Pablo. Y aquí en todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo. Y hermanos, ya no hay un templo físico. Si en algún momento tú llegas a escuchar que estamos reconstruyendo el templo de Jerusalén, diles, pues mucha suerte. No sirve de nada porque un templo físico no puede sostener o no puede cautivar o no puede mantener la gloria de Dios. Y este es el punto del pasaje. Ustedes que estaban lejos, ahora son el tabernáculo de Dios. Ahora son la morada de Dios. Es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, se hace visible, se hace tangible cuando tú y yo manifestamos la gloria de Dios obedeciendo su palabra, luchando contra el pecado, proclamando el evangelio, manteniéndonos en unidad. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ser iglesia, no venir a la iglesia, ser iglesia es entender que tú eres participante en unidad con Dios. Dios habita en nosotros, no en un templo. Hermanos, si tú piensas que cuando cerramos la puerta el domingo en la mañana, Dios se queda aquí y dice, ay, ni modo, hasta el miércoles. Pero luego ya no quieren el miércoles aquí, entonces pues ya hasta el domingo. No. Tú eres morada de Dios y tú eres representante de Dios y tú estás tomando el nombre de Dios para proclamar la gracia, el perdón, la restauración y la unidad. Es en el cuerpo de Cristo, es en los creyentes que han confesado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, que Dios manifiesta su gloria, que Dios proclama su gracia y que la gente no creyente puede decir, ¿qué es esto? ¿Por qué cuando vengo a la iglesia hay algo distinto? ¿Por qué las familias de la iglesia son distintas? ¿Por qué las personas hablan distinto? Porque es la gracia de Dios transformando a cada creyente a través del Espíritu Santo. Hermanos,
Yo creo que soy deudor en proclamar esta verdad, pero Dios no está aquí. Dios está en nosotros. Y el llamado que va a hacer Pablo a partir de esto es que, y las implicaciones de esto es que debes de vivir para la gloria de Dios. Aquel que te compró, aquel que murió por ti, aquel que derramó su vida por ti. Tú le eres deudor. No se trata de tus deseos, no se trata de tus planes, no se trata de tus motivaciones. Se trata de aquel que murió por ti. Tu vida le pertenece a Dios. Y ese es el mejor lugar que puedes tener. Así es que, hermanos, cuando piensen en la iglesia, por favor, no piensen que es un lugar al que te gusta ir. Cuando pienses en la iglesia, no pienses que es algo que tengo que hacer. Cuando pienses en la iglesia, no pienses en algo en lo que tienes que cumplir, porque si no el Manuel va a empezar a regañar. ¿Eres hijo de Dios? ¿Has creído en Jesucristo? ¿De verdad crees que Cristo murió por ti? Entonces no consumas iglesia. Sé la iglesia santa, pura, obediente, proclamando y esperando a su Señor. Tú haces visible a Dios. Eso es ser iglesia. Les invito a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, suplico, Señor, que usted sea con nosotros. Suplico que su Santo Espíritu obre en cada uno de los corazones presentes y suplico, Señor, que de acuerdo a su voluntad sean transformados. Padre Santo, queremos ser iglesia, queremos proclamar su nombre, queremos que el objeto de nuestro amor, de nuestra pasión y de nuestro tiempo sea solo usted y su gloria, Señor. Suplico, Padre, que aquellos que han conocido la gracia entiendan que somos deudores de esa gracia, Señor. No por obligación, no por condenación, sino por amor. Le amamos, le deseamos y le buscamos y le queremos proclamar y queremos que otras personas vengan y santifiquen su nombre. Suplico, Señor, que su iglesia llegue a un entendimiento más profundo de quién es y atienda el llamado, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.